vamos a proceder a hallar los cálculos para nuestro transformador deseado. Para hallar nuestro transformador deseado necesitamos una potencia, la cual a nosotros fue suministrada por el profesor, que fue 75 voltiamperios. Esta potencia nos sirve para hallar el área transversal del núcleo o formaleta, con la operación de 1.2 por la raíz de la potencia, o sea 75. Esta multiplicación nos arroja un resultado de 10.4 centímetros cuadrados. Y mirando la tabla de las formaletas comerciales, la que más se le aproxima por encima es la de 11.2 centímetros cuadrados. Esta formaleta tiene unas medidas de 32 milímetros de ancho por 35 milímetros de largo. Para seguir con los cálculos necesitamos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. En este caso utilizaremos un voltaje de 120 voltios, el cual es arrojado por la red eléctrica de Bogotá, y queremos un voltaje de salida de 24 voltios. Ahora procederemos a hallar el número de vueltas del bobinado primario. Para hallar el número de vueltas del bobinado primario necesitamos hacer una división entre el voltaje y una serie de datos, los cuales son una constante de 4.44 por la frecuencia de la corriente, en este caso 60 Hz, que es la que suministra la red pública de Bogotá, por 10.4, que es el área transversal del núcleo que hallamos, por beta, por otra constante de 10 a la menos 8, el cual nos arroja un resultado de 171.8. Al aproximarlo en el bobinado primario nos dan 722 vueltas. Para hallar el número de vueltas del bobinado secundario necesitamos la misma operación, pero en este caso en vez de 120 voltios utilizaremos el voltaje de salida, el cual es 24 voltios. Esto nos arroja un resultado de 144.3 vueltas. Ya al aproximarlo nos da 145 vueltas para el bobinado secundario. Ahora procederemos a hallar el calibre del alambre que necesitamos para el bobinado primario y el bobinado secundario. Para esto necesitamos hallar las corrientes de cada uno de los bobinados. Para la corriente del primario necesitamos dividir la potencia 75 sobre el voltaje de entrada 120 voltios AC. Esto nos da una corriente de 0.62. Y si miramos en la tabla, el calibre necesario para esta corriente es un calibre 25. Para el secundario se utiliza la misma potencia, pero se necesita el voltaje de salida, que este es 24 voltios. Esto nos arroja un resultado de 3.12 amperios. Y si miramos en la tabla, nos da un calibre 18 del alambre para el bobinado secundario. Ahora procederemos a hallar el perímetro. Esto nos ayudará a saber qué longitud de alambre necesitamos para cada uno de los bobinados. El perímetro se halla con las medidas del núcleo o de la formaleta, en este caso 3.2 del ancho por 2 más 3.5 del largo por 2. Esto nos arroja un perímetro de 13.4 centímetros cuadrados. Ya sabiendo el perímetro podemos hallar la longitud del alambre del primario. Esto se encuentra multiplicando el perímetro por el número de vueltas. En este caso el primario nos arrojó de 9.649 centímetros y aproximado da 96.49 metros. Con este resultado
y con la ayuda de una regla de 3 podemos hallar el peso del alambre del primario para que nos dé la longitud deseada. Para esta regla de 3 necesitamos devolvernos a la tabla de donde sacamos el calibre y mirar que 1000 metros equivalen a 1413 gramos de un alambre de calibre 25. Esta regla de 3 la complementamos con la longitud hallada. En este caso nosotros la ponemos un poco por encima, ya que el perímetro por el bobinado va variando. Procedemos a resolver la regla de 3. Necesitamos multiplicar la longitud del alambre por el peso en gramos del alambre sobre 1000 metros. Esto nos arroja un resultado de 138.47 gramos de alambre que necesitamos para que nos dé el total de las vueltas. Ahora necesitamos hallar la longitud del bobinado secundario. Utilizamos lo mismo, el perímetro por el número de vueltas del secundario, que en este caso 145 vueltas. Esto nos arroja una medida de 1923 centímetros. Ya sabiendo cómo se hace la regla de 3, procedemos a meter los valores. En este caso también lo exageramos un poco y en vez de poner los 19 pusimos 20 metros por la variación del perímetro. Volviendo a la tabla nos damos cuenta que 1000 metros es igual a 7263 gramos del alambre del calibre 18. Al solucionar esta regla de 3, como en el primero, hallamos que necesitamos un peso para el bobinado secundario de 145.26 gramos de calibre 18. Bueno, como podemos ver, estamos hallando el ancho de la ventana para hallar el cálculo de la ventana y cerciorarnos de que todo el alambre nos quepa en la formaleta. Esta ventana tiene un ancho de 13 centímetros aproximadamente y tiene una altura aproximada de 44 a 43 centímetros. Ahora procederemos a hallar el cálculo de la ventana para cerciorarnos de que todo nuestro alambre nos quepa sin que haya barriga. Procederemos a hallar el número de vueltas por capa del bobinado primario. Para esto se necesitan dos informaciones. Primero, la altura de la ventana y lo segundo es el diámetro del alambre. Este diámetro lo conseguimos mirando de nuevo la tabla de la corriente de donde sacamos el calibre del alambre. Como vemos, al final tomamos una medida de 42 milímetros de la altura de la ventana sobre el diámetro del alambre del calibre 25, el cual es 0.45 milímetros. Esto nos arroja un resultado de 93.3 vueltas por capa, aproximadamente 93 vueltas sobre capa. Ahora vamos a hallar el número de capas que va a ubicar el bobinado primario. Para esto necesitamos saber el número de vueltas y el número de vueltas por capa. En este caso, para el primario son 722 vueltas sobre 93 vueltas sobre capa. Esto nos arroja un resultado de 7.76 capas, aproximadamente 8 capas. Ahora necesitamos hallar las vueltas por capa del bobinado secundario. Se utiliza el mismo valor de la altura de la ventana, pero en este caso se utiliza el diámetro del alambre del calibre 18. Mirando la tabla nos damos cuenta que este es de 1.01 milímetros. Resolviendo la división de la altura de la ventana sobre el diámetro del alambre nos arroja un resultado de 41.19 vueltas por capa, aproximadamente 41 vueltas sobre capa.
Y lo siguiente es hallar el número de capas que va a ocupar el bobinado secundario. Volvemos a retomar el número de vueltas que hallamos al principio, que fueron 145 vueltas sobre las vueltas sobre capa, que fueron 41. Esto nos arroja un resultado de 3.53 capas, aproximadamente 4 capas para el bobinado secundario. Por último, hallaremos el ancho total del alambre. Este ancho total del alambre se halla multiplicando el número de capas del primario por el diámetro del alambre del primario, más el número de capas del secundario por el diámetro del alambre, más el número de capas del secundario por el diámetro del alambre del secundario. Haciendo esta suma nos da un resultado de 7.68 milímetros. Comparándolo con el ancho de la ventana, que fue de 13 milímetros, nos damos cuenta que tenemos un margen de error lo suficientemente grande para que quepan todas nuestras vueltas. A continuación procedemos a realizar la medición del ancho de la ventana. Esto se realiza mediante el tomar medidas del ancho y el largo de la formaleta. Esta medición se realiza para prevenir que el bobinado que quede al exterior evite el contacto con las E's y las I, ya que si esto se realiza, el transformador puede entrar en un corto. Al realizar las mediciones nos damos cuenta que si existe una margen que evitará que este contacto se haga. Procedemos a elegir el cómo se realizará el tag central. En nuestro caso decidimos bobinar de a 2 vueltas, lo cual evitará que tengamos que parar en la mitad del proceso. En nuestro caso hemos tomado 2 puntas por lo antes dicho y pues se procede a lijar el barniz dieléctrico para que la soldadura pueda realizar un buen funcionamiento. Al momento de haber terminado de lijar el barniz dieléctrico, se procede a acomodar el alambre en la formaleta, evitando que este se enrede. Antes de dar la primera vuelta, colocamos un pedazo de cinta que nos sostenga el tag central y evitar que este se salga de la formaleta. Después de haber acomodado bien la cinta, procedemos a empezar el bobinado del secundario, que es el alambre de más grosor. Mantenemos una fuerza constante en el alambre para que su manipulación sea mucho más fácil. Tratamos de mantener todas las vueltas pegadas al lado en el que se empezó para que el espacio y las capas que necesitamos sean adecuadas. Para este bobinado hay que estar bastante pendiente de que ninguna vuelta se sobreponga a alguna anterior, pues eso puede dañar todo el bobinado. Como se ve en el video, ya estamos terminando la primera capa del bobinado, pero se debe procurar que quede la mayor cantidad de vueltas en esta capa y economizar espacio. Como nos damos cuenta en el video, tenemos que empujar lo más posible de las vueltas anteriores dadas hacia arriba y que estas den espacio a una vuelta más en el bobinado. En el momento en que nos damos cuenta que ya no cabe ni una sola vuelta más en la capa, se procede a devolverse en el sentido contrario y seguir con este proceso. En el momento en el que ya se va con la segunda capa, se debe procurar que estas no caigan en huecos dejados de la primera capa, pues se puede dañar toda la conductividad del transformador. Como nos damos cuenta, hemos llegado a las 50 vueltas y se debe proceder de esta forma hasta que todo el bobinado del segundo se haga según los cálculos antes hechos. Para que cada vuelta quede bien puesta, se debe utilizar, como hicimos nosotros, el dedo pulgar empujando hacia la vuelta antes puesta y colocar esto lo más apretado posible. Se procura que cada vuelta sea lo más perfecta posible, pues dependiendo de esto el amperaje del transformador será correcto. Al terminar el número de vueltas deseado, se cogen los 2 extremos de los alambres sobrantes y se colocan en las 2 puntas de la formaleta.
como se ve en el video. En el momento en el que se ha organizado estas dos puntas, se procede a limar nuevamente el barniz dieléctrico. Este lijado debe ser lo más perfecto posible, pues si en un punto la soldadura toca el barniz, no será lo suficientemente densa y no se soldará con los cables que irán a este. Una vez habiendo lijado y habiendo quitado el barniz del cable, se procede a medir continuidad, identificando las puntas del devanado. De esta manera se obtiene el tap central. Una vez obtenido el tap central y con las puntas listas, se procede a estañar dichas puntas para unir los cables. Debemos recordar y tener muy en cuenta que esta soldadura debe quedar a la perfección y que estos cables debieron haber sido lijados previamente para que a la hora de ser estañados y de ser soldados con el cable no hayan pérdidas de corriente ni de ningún otro tipo. Una vez hecha la soldadura, se procede a poner el termoencogible. Este termoencogible tiene que quedar muy bien fijo para que la soldadura no quede expuesta. Como podemos observar en el video, ya habiendo puesto el termoencogible, se procede a poner el press-pan para aislar el primer devanado. Ya habiendo puesto el papel press-pan, se procede a colocar cinta alrededor de este papel press-pan de tal manera que este devanado quede totalmente aislado. Vamos a lijar los extremos del alambre de cobre hasta lograr una superficie brillante. Vamos a hacer este proceso hasta que no quede nada opaco, con el fin de lograr este tipo de acabado. Para embobinar el devanado primario, vamos a asegurar el extremo del alambre. Con cinta lo aseguramos bien para que este no vaya a correrse y a moverse y nos dé una base para empezar nuestro embobinado. Ahora procederemos con realizar el embobinado, teniendo en cuenta el inicio para poder así llevar un conteo de las vueltas que se dan. Cada vez que completemos 100 vueltas, marcaremos con una cinta por si tenemos la necesidad de devolvernos, poder hacerlo más fácil. A continuación aislamos el alambre con cinta de enmascarar y lo recubrimos con cartulina para darle un mejor acabado. Colocamos las láminas de hierro en forma de E. Luego introducimos también las placas de hierro en forma de I. A continuación procedemos a poner los tornillos para que no queden sueltas las láminas y llegue a haber vibración en el transformador.